Este es el Vaticano, un pequeño estado de apenas 44 hectáreas con 900 habitantes. Es el corazón de una de las religiones con más seguidores del planeta. Es el hogar de su líder espiritual, el Papa. Desde hace siglos un Papa sucede a otro tras la muerte de su predecesor. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente. A pocos kilómetros de la plaza de San Pedro, el Papa anterior, Benedicto XVI, se encuentra vivo y meditando en la casa de retiro de Castel Gandolfo. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron a renunciar a Benedicto XVI? Existen muchas hipótesis. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Para mí la cuestión era muy simple. Con su usual claridad, coherencia y sinceridad, dijo que había sentido que sus fuerzas flaqueaban, sobre todo en los últimos tiempos. Benedicto no renunció solo por motivos de salud, por el corazón, por el reumatismo. En realidad, por un lado, racionalmente había decidido que no quería vivir una vejez de gran sufrimiento como Juan Pablo II. Pero por otro, su decisión se aceleró por las crisis que se multiplicaron dentro de la Iglesia. No creo que sea correcto ver las cosas en términos de crisis. Crisis con el mundo islámico, crisis con el mundo hebreo, crisis con el mundo de la ciencia, hasta la gran explosión del Batilix. Estos documentos que mostraron una curia dividida, notas de cardenales, corrupción, falta de transparencia del Banco del Vaticano. Los documentos desvelados en el Batilix hablan de la corrupción en licitaciones inmobiliarias del Estado Pontificio, manejos irregulares en el Banco Vaticano e incluso un complot para asesinar a Benedicto XVI. De esta filtración interna de documentos se culpa a su mayordomo Paolo Gabriele. La renuncia del Papa fue una renuncia potente. Un gesto potente que echó a un sistema entero de poder. Él se opone a quien daña el rostro de la Iglesia. Está contra la sociedad de la Iglesia, ¿no? Y se encontró con la sociedad dentro de su propia casa. Ya en el siglo XIII, debido a las luchas internas, el Papa Celestino V habilitó la renuncia papal en el derecho canónico. En medio del escándalo, Benedicto decide hacer uso de este derecho. Seguramente el Papa Benedicto tuvo la intuición, yo diría casi revolucionaria, de pensar que era el momento de un cambio. Mostró que el papado es un servicio y también reconoció sus propios límites, dado que dijo en latín y muy solemnemente: reconozco mi incapacidad de administrar bien mi misión. El 28 de febrero de 2013, la renuncia se hace efectiva. Más de 1.000 millones de fieles lamentan la pérdida de su líder espiritual y posan su mirada en el Vaticano. Aquí se elegirá al nuevo Papa. Gracias a que la mayoría de los cardenales se halla en Italia para acompañar a Benedicto el último día de su papado, el cónclave se convoca solo 12 días después. Miles de fieles van llegando a la plaza de San Pedro. Tras entrar, los cardenales posan su mano sobre la Biblia y juran mantener el secreto de todo lo que allí pase. Los 115 cardenales de todo el mundo quedan entonces aislados en un recinto sellado bajo el fresco de Miguel Ángel, El juicio final, dentro de la Capilla Sixtina. Los ojos de millones de fieles en el mundo están puestos en esta chimenea. Pronto comienzan las votaciones. Después de 4 votaciones, los cardenales aún no se han puesto de acuerdo. El nuevo Papa debe tener los 2/3 de los votos o los 2/3 más 1.
Han transcurrido 25 horas desde que comenzó el cónclave y el humo sigue siendo negro. En la plaza, gente de todo el mundo se une bajo un mismo deseo: conocer a quien será su nuevo líder espiritual. De repente, a las 8 menos 20 de la noche del 13 de marzo de 2013, la gente empieza a notar un cambio en el color de la fumata. Muchos no lo pueden creer, pero pronto comienzan a sonar las campanas y ya no hay dudas. Después de casi 26 horas y 5 votaciones, el 13 de marzo de 2013 a las 19:40, el mundo conoce el nombre del nuevo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El elegido es el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, un sacerdote de la Compañía de Jesús. The Argentinian Jorge Mario Bergoglio is the new pope. As pessoas estão muito emocionadas. Nous sommes en direct depuis le balcon avec ce spécial Habemus Papam, dans l'attente de la bénédiction. Many burst with joy when they heard the new pope's name, but the general atmosphere is that of surprise. Nobody had thought of Cardinal Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Los cardenales electores tuvieron un gran coraje, porque frente a la crisis del pontificado ratzingeriano, frente al shock de la renuncia, no tuvieron miedo, no eligieron un cardenal de curia, sino que valientemente salieron inclusive de Europa. La sorpresa positiva de tener un latinoamericano, esta quizás no era una gran sorpresa, pero de tener un papa que se llama Francisco, sí. Esa fue una bonita sorpresa. Las apuestas eran 71, absolutamente decían que no se terminaba de creer. Una gran emoción, pero también un gran estupor. Confieso que cuando estaba en la plaza y oí su nombre de pila, Georgium Marium, comprendí enseguida que se trataba de mi hermano jesuita, el padre Bergoglio, y me sobresalté. Porque nosotros estamos acostumbrados a vernos como servidores del Papa. La alegría no oculta la sorpresa de todos. El destino de la Iglesia estará en manos de un papa jesuita y latinoamericano, rompiendo la hegemonía de siglos de papas europeos. Un papa que no figuraba como favorito en ningún pronóstico. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Ha sido una sorpresa y que trae vientos nuevos, frescos, de sencillez, de cercanía. Eu estou muito emocionado, um Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos. Então, uma beleza, tudo certo. A mí me gustó mucho. Una grandísima impresión. Soy católico. Me llamo Francesco, como él. Mi chica es ortodoxa, pero el Papa Francesco es la persona justa. Se ve que ha cambiado todo porque habla con el corazón al corazón. Pero ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué caminos lo condujeron hasta el Vaticano? ¿Cómo llegó a estar hoy en la piel y en el alma del Papa Francisco y ser el líder espiritual de los católicos de todo el mundo? La designación de este nuevo Papa llama la atención de los fieles de todo el planeta. A muy pocos le es familiar el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Solo algunos conocen en verdad quién es aquel cardenal latinoamericano proveniente del fin del mundo. Y sobre el hombre que se ha convertido en el Papa Francisco, existen muchas más preguntas que respuestas.
Mientras la noticia recorre el mundo entre la alegría y la incertidumbre de millones de católicos, el Papa Francisco comienza a escribir su historia a través de sus primeras acciones como sumo pontífice. Estas primeras señales sorprenden al mundo tanto o más que su elección. El catolicismo habla mediante símbolos. Trata de transmitir significados mediante imágenes y gestos. Inmediatamente después del Habemus Papam, Francisco rehúsa viajar en la limusina del Vaticano y se va en una furgoneta con los demás cardenales. Se presenta en persona a pagar la cuenta del albergue en el que se había alojado hasta el cónclave. Rechaza el discurso en latín que le habían preparado para su primera misa por una homilía simple y directa, mirando a la cara a los presentes y en italiano. Rechazó todos los viejos símbolos del poder imperial. Él no habla sentado en el trono, él habla de pie como un párroco. Decide no habitar el lujoso apartamento papal, alegando que es escandaloso vivir en un lugar donde entran 300 personas. Rechaza el famoso calzado rojo papal y continúa vistiendo sus viejos zapatos negros. Antes de salir al balcón de la plaza de San Pedro, cuando trataron de darle el tipo de parafernalia elaborada que acompaña al Papa, no lo quería y dijo, el carnaval se ha terminado. No lo veía solo como una manera de vestirse. Estas simples acciones para muchos son señales de cómo podría ser el rumbo que seguirá su papado y el rumbo que debe tomar la Iglesia. Mucha gente no gritaba «Viva el Papa», sino «Gracias, gracias, gracias», porque sentía la necesidad de un Papa humano. Pero las señales de una Iglesia nueva traen incertidumbre en algunos sectores y muchos se preguntan quién es este extranjero que los cardenales trajeron desde el fin del mundo. ¿Cómo fue su trabajo pastoral durante más de 50 años en un país tan convulsionado y cambiante como Argentina? Jorge siempre fue un hombre sencillo. Yo me asustaría que hubiera cambiado. Gracias a Dios, Jorge sigue siendo el mismo. Jorge Mario Bergoglio es el hijo mayor de una familia de inmigrantes italianos que nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Allí hay una iglesia emblemática que es San José de Flores, donde él tuvo una confesión siendo un adolescente. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Entré, sentí que tenía que entrar, esas cosas que vos sentías dentro que no sabés cómo son. Y veo que venía un cura caminando, no lo conocía, no era de la iglesia. Y ahí yo no sé qué me pasó, sentí como que alguien me agarró de adentro y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé. Jesús no espera que lo vayan a buscar, sale al encuentro. Tras diplomarse como técnico químico y siguiendo aquel llamado místico, a los 21 años ingresa en el seminario de la Compañía de Jesús para convertirse en un sacerdote jesuita. Unos tenemos que estar al servicio de los otros, ayudarnos así. Como jesuita tuvo una brillante formación intelectual. Fue docente en literatura y psicología y a la vez cursó estudios en humanidades y teología. Durante la década de los 60, Bergoglio se encuentra ideológicamente ligado al peronismo, un partido liderado por Juan Domingo Perón, que desde 1955 estaba prohibido en Argentina. Sin embargo, a pesar de la prohibición, en los años 60 Bergoglio fue el director espiritual de un grupo de jóvenes católicos llamados la Guardia de Hierro, una agrupación formadora de cuadros políticos peronistas con reglas muy similares a la de los jesuitas, casi militar. Es alguien que viene hablando de la opción por los pobres hace muchos años y que ha tomado posiciones muy firmes durante mucho tiempo. Y no le tengan miedo a los mercaderes de la muerte, que acá muy cerquita están pensando cómo hacer para que la muerte llegue de una manera razonable. A principios de la década de los 70 termina la prohibición y el peronismo regresa al poder. Durante esos años el padre Bergoglio es nombrado provincial de la Orden Jesuita. Con este viento a favor realiza un gran trabajo social yendo a las zonas pobres de Buenos Aires para ayudar a los más necesitados. La gente de la villa lo siente como alguien propio del lugar. Ha trabajado arduamente en el tema de trata de las personas, el trabajo esclavo. En la escuela nos enseñan que la asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes. Una vez que él fue a dar una charla a una villa, iba en un colectivo y ahí subieron muchos trabajadores de la propia villa y lo reconocieron. Y cuando él dio la charla, uno se paró y dijo, usted venía con nosotros
en el autobús. Eso es una señal para nosotros. Lo consideramos realmente un hermano nuestro. Son sometidos que después no caben en el sistema y son material de descarte. Yo a Jorge Bergoglio lo conocí en la década del 70. Yo en ese momento era una abogadita y era un curita. Y yo estaba en el estudio y vino un amigo mío y entró con un curita porque me venían a hacer una consulta. Era un hombre joven y muy conmovido por el dolor ajeno. Ese era Jorge, un hombre preocupado. Vivíamos en un país convulsionado. En 1976 ocurre un hecho que cambiaría drásticamente el rumbo de Argentina. El 24 de marzo un golpe militar termina con el gobierno democrático y comienza una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país. Fue provincial de los jesuitas desde 1973. Era joven, era un momento muy difícil en la historia de Argentina. Había una junta militar en el poder, pasaban cosas terribles y había muchas discusiones sobre su papel en eso. Este golpe encuentra al padre Bergoglio y a sus sacerdotes trabajando dentro de los barrios marginales. Hay acusaciones de que la alta jerarquía eclesiástica está colaborando con el régimen militar. Porque hubo un conflicto con la Iglesia Católica, con su jerarquía, porque una parte de la jerarquía fue cómplice. En este contexto no es fácil para el padre Jorge Mario Bergoglio llevar adelante su labor pastoral. Su alma se debate entre su deber como jesuita y el sentimiento propio de ayudar a los excluidos y marginales. Y a la vez debe mantener a sus sacerdotes y a su orden lejos de la politización para no ponerlos en peligro. En rápidos operativos, los militares entran en estos barrios y secuestran a todo aquel que les parece sospechoso. Porque los militares no entienden. Si hay blancos y rubios en una villa, es porque directamente son terroristas. Y hay que matarlos. Se confeccionan listas con nombres y apellidos. En esas listas figuran algunos sacerdotes jesuitas. Jorge les dice a los curas que eran jesuitas, que eran de él, que se tienen que ir de ahí porque es altamente riesgoso. Hay diferentes maneras de vivir bajo un régimen opresivo. Como líder religioso, él tenía una responsabilidad por todos. Los muchachos no quieren saber nada, dice que se van a quedar. Jorge discute con ellos, pero deciden quedarse. Un día llegó una patota de la marina y se los llevó. Durante esos años, Bergoglio debe andar sobre una línea muy fina y arriesgada. Jorge estaba muy preocupado, hizo una cantidad de gestiones para la libertad de ellos. Yo me acuerdo que el primero que fue a verlo a Videla, y creo que fue Videla el que dijo que se lo había llevado Macera. Los sacerdotes jesuitas que habían sido secuestrados son liberados por los militares y salen del país. El temple del padre Bergoglio se va formando. Aprende estrategias, teje alianzas y usa su ingenio para llevar la palabra de Jesús sin que todo esto sea tomado como un adoctrinamiento ideológico por parte de los militares. Son los hijos de la herencia que nos dicen lloren. Ciudad distraída, ciudad dispersa, ciudad egoísta, llorá, que hace falta ser purificada por las lágrimas. En el año 1983 vuelve la democracia a la Argentina. El gobierno militar deja una enorme deuda externa que repercute a todo nivel en la vida de los argentinos. Es un tiempo de reconstrucción, de esperanzas, pero el país ha quedado devastado. Bergoglio debe luchar con la herencia que ha quedado, la pobreza y todo lo que ella trae consigo. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. Él siempre fue así. Tuvo esa especial dedicación por todos y en particular por los más débiles. Porque ha trabajado arduamente en el tema de trata de las personas, del trabajo esclavo, de la inmigración, de la gente que vive en las villas. Los acompaña, los aconseja, los cuida, les enseña a ser libres, a ser autosuficientes, a pensar. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. Esto lo enfrenta con el poder político de turno una y otra vez. Si abandonamos la riqueza de lo humilde por creernos algo que no somos, dormiremos la pesadilla de un país que abandona su destino. Y será nuestra culpa. Su carácter se va haciendo más y más fuerte y se va convirtiendo en un gran estratega. En el año 1992,
Mientras Bergoglio se encuentra en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor de la Compañía de Jesús, ocurre un hecho que marcará el primer paso en su carrera ascendente dentro de la alta jerarquía de la Iglesia argentina. Él estaba en una iglesia de Córdoba, ni siquiera era el párroco, y ahí lo llama el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Quarrachino, para que sea uno de sus obispos auxiliares, es decir, designa el Papa, pero él lo promueve. El 20 de mayo de 1992 es nombrado por el Papa Juan Pablo II obispo de Auca y obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires. Yo suelo decir que era una especie de outsider dentro de la iglesia. A partir de ahí, del 92, se inicia una carrera meteórica. En el año 1998, al morir su superior, el cardenal Quarrachino, Bergoglio le sucede y se convierte en el arzobispo de Buenos Aires. Había sido obispo, en particular obispo de una ciudad tan rica, compleja y grande como Buenos Aires, y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Su presencia en el contexto latinoamericano ha sido de gobierno, pero también de contacto cara a cara, sobre todo con los más pobres, con las personas más necesitadas de atención y ayuda. Pasarán años para que Bergoglio llegue al escalón más alto de las jerarquías eclesiásticas. El 21 de febrero de 2001, Jorge Mario Bergoglio es consagrado cardenal. Apenas unos meses después, Argentina vivirá una de las mayores crisis económicas y sociales de su historia. El gobierno toma una medida restringiendo la extracción de los depósitos bancarios. La gente ya no puede retirar su dinero de los bancos. El estallido no tarda en llegar. El pueblo sale a la calle bajo el lema "que se vayan todos". La violencia crece hasta límites insospechados. Él habla con vehemencia del hecho que estas estrategias económicas convierten al trabajo en algo casi superfluo y no tienen escrúpulos para transformar en desempleados a millones de personas, sin tener en cuenta cuánto sufrimiento padezcan. Bergoglio se halla en lo más alto de la jerarquía eclesiástica a lo que podía aspirar un religioso latinoamericano. Pero en su país la gente lucha por recuperar los ahorros de toda una vida. En las calles hay enfrentamientos, muertos, heridos. Y un presidente que debe dejar su mandato huyendo del palacio presidencial. Me llamó enseguida la atención cuando me contó, desde su punto de vista de pastor, lo que estaba sucediendo. Un momento muy duro en el panorama político argentino. Y él todo esto lo tenía bien presente, pero me contó la crisis sobre todo a través de una imagen. La imagen de padres y madres de familia que a lo mejor perdían el trabajo, estaban en aprietos y lloraban de noche para que no los vieran sus hijos. Me sorprendió esa delicadeza de un hombre que sabía mirar el sufrimiento de los corazones de los individuos. El cardenal se encuentra en un momento clave. Puede encerrarse en una torre de cristal o salir al ruedo acompañando a la gente en su lucha y en su sufrimiento. En esta ciudad hay chicos en situación de calle. Y esta ciudad fracasó y sigue fracasando en librarlos de esa esclavitud estructural. Ha demostrado que donde va sabe enfrentar los desafíos del lugar que va. Bergoglio ya es arzobispo y cardenal, y sin embargo continúa con su trabajo en las calles, como si estos dos títulos no sirvieran para tener un acceso más fluido a la ayuda para quienes más la necesitan. Él va siempre en busca de los fieles. Jesús estaba todo el día encerrado en la iglesia. ¿Qué hacía Jesús en la calle? Buscaba. Ese era Jesús. Vivía buscando a la gente. Su estilo austero marca una tendencia en la iglesia argentina de aquellos años, acostumbrada a ciertos lujos, protocolos, secretarios, asistentes y choferes. Bergoglio tiene un estilo de vida muy austero, muy simple, que ha marcado acá la diócesis de Buenos Aires. Si el obispo de Buenos Aires vive de esta manera, nosotros también tenemos que tener una actitud similar. El cardenal Bergoglio no necesita nada de eso para llegar a quienes quiere llegar, y quienes lo buscan lo encuentran fácilmente.
El 2 de abril de 2005 una noticia sacude al mundo. Juan Pablo II ha fallecido y la Iglesia debe elegir un nuevo papa. El 18 de abril de 2005, el cardenal Bergoglio entra en la Capilla Sixtina con otros 114 cardenales. Va a comenzar el cónclave que elegirá al sucesor de Juan Pablo II. Hay dos favoritos. Por un lado había un candidato muy fuerte, el cardenal Ratzinger, y por otro estaba, en el campo de los reformistas, el cardenal Carlo Maria Martini, que sin embargo no podía ser papable porque estaba enfermo de Parkinson. Al quedar Marini eliminado, la mirada de un sector de los cardenales se centra sobre el cardenal argentino. Se suceden las votaciones. Bergoglio obtiene 40 votos. Ratzinger lidera la votación pero no llega a los 2/3 o los 2/3 más 1 que necesita para ser elegido papa. Nunca antes, no ya un argentino, sino un latinoamericano, había sacado 40 votos, como pudimos averiguar los periodistas, pese a que todo es muy secreto. Tras la siguiente votación, el cardenal Bergoglio decide renunciar y pide a los cardenales que lo han votado que entreguen sus votos al cardenal Ratzinger. En la siguiente votación, Ratzinger obtiene los votos necesarios y se consagra automáticamente como el nuevo papa. ¿Qué ocurrió con el cardenal argentino? ¿Por qué se autoeliminó de manera tan drástica? La respuesta es simple. Bergoglio sabía que jamás podría alcanzar la mayoría de los votos. Las sombras de la época de la dictadura en Argentina se cernían sobre él como un pasado funesto. Él era candidato, tenía muy buenos votos, pero hubo una interferencia de un dossier que lo denunciaban, que Jorge había colaborado con la dictadura militar. Antes del cónclave circularon entre varios de los cardenales electores documentos que implicaban a Bergoglio en el caso de los sacerdotes jesuitas secuestrados y torturados durante la dictadura. Esos documentos decían que Jorge Mario Bergoglio los había entregado. 5 años después, en el 2010, Bergoglio es llamado a declarar como testigo en la causa de los sacerdotes. Entonces ocurre un hecho curioso. Con la reapertura de los archivos se convoca a nuevos testigos en el caso, que cuentan nuevas historias sobre el cardenal y su actuación durante los años oscuros en Argentina. Escuchamos muchas voces que nos están contando historias de su actitud solidaria, de que iba a las villas, de que salvó gente. Pudo haber hecho más, seguramente. Yo creo que todos hemos hecho poco y nada, digamos. Él hizo algo, por lo menos. Estas historias, lejos de condenar a Bergoglio, muestran a un pastor que en muchas ocasiones había burlado los controles militares para ayudar a la gente perseguida a huir del país hacia el exilio. Si los milicos se hubieran enterado, era un terrorista subversivo que había que ejecutar. En medio de la crisis y los escándalos en el Vaticano tras la renuncia de Benedicto XVI, en marzo de 2013 Bergoglio tiene nuevas esperanzas para reemplazar al Papa renunciante gracias a su imagen renovada. Tras varias votaciones aparece en el balcón convertido en Francisco, el primer Papa jesuita de la historia. Durante siglos, la llegada de un nuevo papa al trono de Pedro ha estado rodeada de misteriosas señales y vaticinios. ¿Cuáles han sido las profecías que anunciaron la llegada de Francisco? En el siglo XII, el arzobispo católico Malaquías de Armagh, hoy conocido como San Malaquías, cayó en trance y vio una línea de reinos papales a partir de Celestino II, el pontífice que reinaba en aquel entonces. Los fue nombrando e identificando con un lema desde el primero hasta el último, con bastante exactitud. El último era el número 112. Tras él llegaría el fin. Benedicto XVI era el Papa 111. El 112 es Francisco. De ahí que muchos piensen que él es el Papa del fin del mundo. Cuando Francisco apareció en el balcón, antes de saludar y pedir al pueblo que rezara por él, dijo: I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El fin del mundo. ¿Es casualidad o Francisco solo se refería a la gran distancia entre Roma y Buenos Aires? Pero Malaquías no fue el único que une la llegada de Francisco al Vaticano con el fin del mundo. En el siglo XVI, el médico y consultor astrológico Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus,
predijo la llegada de un hombre de color con mucho poder en el siglo XXI, que anunciaría el fin de los tiempos. Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente comenzarán las guerras e invasiones del Rey Negro. En la Edad Media esto fue interpretado como la llegada de un Papa Negro, ya que en aquellos años el sumo pontífice era el hombre con mayor poder en el mundo, el Rey Negro. Pero ¿por qué Francisco sería el Papa Negro? Para muchos la respuesta está en el origen jesuita de este papa y lo relaciona con el color de la sotana que usan los miembros de su orden. Si buscan profecías, la más interesante data de la década de 1960. Un ex sacerdote australiano llamado Morris West, un popular novelista, escribió Las sandalias del pescador, las sandalias de San Pedro. Lo que predijo a mediados de los 60 es que iba a haber un papa de Europa Oriental, y al final de su vida, en 2002 o 2003, Morris West publicó otra novela titulada Eminencia, y en ella nuevamente hablaba sobre una elección papal, y que predijo que un argentino iba a ser papa. Así que si quieren una profecía, esa es una contrastada. Otros van más allá y hablan de la relación de los jesuitas con el poder. A través de los tiempos, el superior de esta orden se le conoció como el Papa Negro por el poder que tenía dentro de la compañía. Poder que se extendía hasta aquellos lugares donde los jesuitas llegaban para realizar su tarea evangelizadora. Esto muchas veces inquietaba a los gobernantes de aquellos reinos y países que veían en los jesuitas un peligro de un poder latente dentro de su propio poder. Fueron muy cuestionados y criticados. Napoleón habló de ellos en sus memorias y advirtió que los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El objetivo de esta organización es el poder en su más despótico ejercicio, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. La Compañía de Jesús, que muchos interpretan como una compañía en el sentido militar de la palabra, mientras que para San Ignacio era una compañía de amigos, de compañeros de Jesús. Hoy un jesuita está al frente de la Iglesia Católica. Francisco es el líder espiritual de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Sin duda, esta es una situación de poder concentrada en un solo hombre, como advirtiera Napoleón. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? A través de la historia, mitos y leyendas rodearon a esta orden que en 1540 la fundara Ignacio de Loyola. Fueron fundados con una innovación, que no eran monjes mendicantes, sino que como si fuese el brazo armado de un ejército, ¿no? Están en el frente de batalla. Hay un cuarto voto que los jesuitas hacen al término de su formación. Cuando el Papa directamente, o a través de nuestros superiores, quiera darnos una misión, un encargo, una tarea a la compañía, nosotros debemos estar dispuestísimos a obedecer sin hacer preguntas, partir de inmediato y tratar de hacer con todo nuestro corazón lo que el Papa pide. Por esta lealtad incondicional al Papa fueron llamados los soldados de Dios. Como Ignacio de Loyola sabía que el Papa podía enviarlos de misión a los lugares más recónditos del planeta, pensó que quien integrase su orden debería estar muy bien preparado. Buscaba a la gente, a la gente que era toda católica como él. No, a los que estaban lejos, a los que no lo conocían. San Ignacio fundó esta orden para poner a disposición de la Iglesia, y en particular del gobierno del Santo Padre, a un grupo de religiosos, de sacerdotes, que estuviesen bien preparados, que tuviesen una espiritualidad sólida y una buena formación cultural para poder ser enviados a cualquier lugar donde el Papa considerase que era útil para la Iglesia. El conocimiento ocupó desde los comienzos de la orden un lugar importante en la formación de un jesuita. Francisco, por ejemplo, habla varios idiomas y su formación incluye, entre otros, estudios superiores en filosofía, humanidades, ciencias y teología. Era gente intelectual y han tenido un grandísimo protagonismo en la contrarreforma que se dice.
Pero además del conocimiento, el misionero jesuita debía saber afrontar las duras condiciones de las tierras remotas a las que podía ser enviado a evangelizar. Para ello se preparaban con una estricta disciplina y practicaban una vida ascética y austera. En el caso de la Compañía de Jesús, es importante la orientación apostólica. Es decir, que no se trata de un instituto religioso, de una orden religiosa contemplativa dedicada fundamentalmente a la oración, sino de una orden religiosa hecha para el apostolado. Los jesuitas han llegado con su trabajo evangelizador a los lugares más remotos del mundo, allí donde el Papa creía necesaria su presencia. Por lo tanto, llegaron a ser muchísimos y llegaron a ser una fuerza evangelizadora muy grande, que ha influido a todo nivel. Por sus aulas pasaron personalidades tan dispares como Descartes, Fidel Castro, Calderón de la Barca o Cervantes, entre otros. Actualmente es la mayor orden religiosa católica masculina con más de 17.000 miembros entre sacerdotes, estudiantes y hermanos. Educan a casi 3 millones de alumnos en el mundo. Chicos, saben que el que no camina sin dejar huella no sirve para nada. El Papa Francisco es un auténtico jesuita, y desde el primer momento de su papado, sus señales fueron de sencillez y austeridad. La pregunta que se hacen muchos es, ¿qué puede llegar a hacer un jesuita al frente de uno de los estados más ricos del mundo? Y con esta pregunta se abren muchos más interrogantes. Creo que el mayor riesgo del Papa Francisco es no actuar en el escándalo de los abusos y no actuar sobre las prácticas de corrupción que ocurren dentro de la burocracia del Vaticano ahora. ¿Soportará la Iglesia un cambio tan radical cuando es sabido que muchos de los que hoy recorren el Vaticano y rodean a Francisco confunden la humildad con la humillación y piensan que la riqueza es un signo de poder? Yo creo que pasado el momento de los aplausos, comenzará también un momento difícil de resistencia interna. El Papa Francisco debe elegir muy bien a sus aliados y en quién confiar. Me pregunto cómo lo va a hacer, porque es un solitario. No ha sido jugador de equipo. Entonces, ¿quién va a elegir como aliado? No está muy claro quiénes van a ser. La metamorfosis y la hipocresía son grandes y fuertes, y muchos competirán para complacerlo a él, aun teniendo una historia pasada diferente. ¿Puede este jesuita quedar peligrosamente encerrado en una jaula de oro como el Vaticano? Dentro de la curia, que están felices de que ahora llegue un papa que se ocupe de la curia. Creo que la mayor resistencia vendrá de aquellos cardenales y obispos que temen que la pérdida del poder imperial del papado pueda crear sacudidas en la Iglesia católica y pueda incluso reducir sus papeles. Muchos creen que los cardenales en este cónclave no eligieron a un hombre en especial, sino a un representante de la orden jesuita, porque ellos son los únicos con la fuerza y la disciplina necesarias para poder salir de estos terribles momentos de crisis que vive la Iglesia. Francisco está marcando un rumbo nuevo en el cambio de la Iglesia. Su mirada es la que guiará a los fieles de todo el mundo. Este estilo que está imponiendo es parte de su identidad y lo eligieron porque él es así. La Iglesia debe dejar de ser autorreferencial, debe salir al encuentro de la gente, una Iglesia que sale afuera, que evangeliza. Seguramente se nota un cierto entusiasmo espiritual, por el cual tantas personas se acercan a la Iglesia, van a los santuarios, se confiesan. En fin, se produjo una cierta revitalización del entusiasmo por la participación eclesial. ¿Qué se espera de su papado? ¿Cuáles son las esperanzas que el mundo tiene puestas sobre este hombre sencillo, directo y austero? Con una expectativa muy grande puesta en la figura de Francisco, sobre todo su espontaneidad, su origen italiano también lo favorece mucho, su preocupación por los pobres.
He notado entusiasmo, tanto en los conservadores como en los progresistas. Por eso parece que es un papa con capacidad de unir, no de confirmar las divisiones, sino al contrario, de pacificar. Podemos esperar un papa cercano a los jóvenes. Se vio que en la Piazza San Pietro se entusiasmaron muchísimo. Los que estaban allí vieron un gran entusiasmo general. Estoy seguro que no seguirá un proyecto abstracto de reforma de la Iglesia basado en la teoría. Simplemente siguiendo el Evangelio, esas cosas podrán cambiar casi de manera, digamos, natural, sencilla. Este Papa le va a dar a la Iglesia este camino que tiene que ver con la vida simple que él siente, pero que el mundo también reclama de la Iglesia. Religión significa reencuentro, reconciliación con Dios Padre, con Jesús. El ambiente aquí es realmente impresionante y puedes sentir a un montón de gente disfrutando, y esto es muy importante porque es un papa de un nuevo continente, lo que también es un gran avance. Creo que la mayor expectativa es que se produzca un cambio. Mis expectativas, dado lo que el Papa Francisco ha hecho y ha dicho antes, es que enfatice el lado de la justicia social y que hable sobre esos aspectos. Pienso que será algo nuevo y fresco. Habla con el corazón, al corazón. Y que es tan cercano y tan cálido y que transmite tanto cariño para la Iglesia y para la gente. Este cambio es por el bien de la Iglesia y de la humanidad. Han dicho que quiere cambiar la Iglesia, no, quiere cambiar el mundo. Más allá de las especulaciones sobre su elección y de lo que anuncien las profecías, lo cierto es que con la llegada del Papa Francisco para la Iglesia termina una era y comienza una nueva. Hay un final, pero también hay un comienzo. Y ese final no tiene por qué ser precisamente el fin del mundo. Comienza una nueva era, la era del Papa Francisco. Su carácter se va haciendo más y más fuerte y se va convirtiendo en un gran estratega. En el año 1992, mientras Bergoglio se encuentra en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor de la Compañía de Jesús, ocurre un hecho que marcará el primer paso en su carrera ascendente dentro de la alta jerarquía de la Iglesia argentina. Él estaba en una iglesia de Córdoba, ni siquiera era el párroco, y ahí lo llama el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Cuarrachino, para que sea uno de sus obispos auxiliares, es decir, designa el Papa, pero él lo promueve. El 20 de mayo de 1992 es nombrado por el Papa Juan Pablo II obispo de Auca y obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires. Yo suelo decir que era una especie de outsider dentro de la iglesia. A partir de ahí, del 92, se inicia una carrera meteórica. En el año 1998, al morir su superior, el cardenal Cuarrachino, Bergoglio le sucede y se convierte en el arzobispo de Buenos Aires. Había sido obispo, en particular obispo de una ciudad tan rica, compleja y grande como Buenos Aires, y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Su presencia en el contexto latinoamericano ha sido de gobierno, pero también de contacto cara a cara, sobre todo con los más pobres, con las personas más necesitadas de atención y ayuda. Pasarán años para que Bergoglio llegue al escalón más alto de las jerarquías eclesiásticas. El 21 de febrero de 2001, Jorge Mario Bergoglio es consagrado cardenal. Apenas unos meses después, Argentina vivirá una de las mayores crisis económicas y sociales de su historia. El gobierno toma una medida restringiendo la extracción de los depósitos bancarios. La gente ya no puede retirar su dinero de los bancos. El estallido no tarda en llegar. El pueblo sale a la calle bajo el lema "que se vayan todos".
La violencia crece hasta límites insospechados. Él habla con vehemencia del hecho que estas estrategias económicas convierten al trabajo en algo casi superfluo y no tienen escrúpulos para transformar en desempleados a millones de personas, sin tener en cuenta cuánto sufrimiento padezcan. Bergoglio se halla en lo más alto de la jerarquía eclesiástica a lo que podía aspirar un religioso latinoamericano. Pero en su país la gente lucha por recuperar los ahorros de toda una vida. En las calles hay enfrentamientos, muertos, heridos. Y un presidente que debe dejar su mandato huyendo del palacio presidencial. Me llamó enseguida la atención cuando me contó. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Los cardenales electores tuvieron un gran coraje, porque frente a la crisis del pontificado ratzingeriano, frente al shock de la renuncia, no tuvieron miedo, no eligieron un cardenal de curia, sino que valientemente salieron inclusive de Europa. La sorpresa positiva de tener un latinoamericano, esta quizás no era una gran sorpresa, pero de tener un papa que se llama Francisco, sí. Esa fue una bonita sorpresa. Las apuestas en el 71 absolutamente decían que no se terminaba de creer. Una gran emoción, pero también un gran estupor. Confieso que cuando estaba en la plaza y oí su nombre de pila, Georgium Marium, comprendí enseguida que se trataba de mi hermano jesuita, el padre Bergoglio, y me sobresalté. Porque nosotros estamos acostumbrados a vernos como servidores del Papa. La alegría no oculta la sorpresa de todos. El destino de la Iglesia estará en manos de un papa jesuita y latinoamericano, rompiendo la hegemonía de siglos de papas europeos. Un papa que no figuraba como favorito en ningún pronóstico. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Ha sido una sorpresa y que trae vientos nuevos, frescos, de sencillez, de cercanía. Eu estou muito emocionado. O Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos. Então, uma beleza, tudo certo. A mí me gustó mucho. Una grandísima impresión. Soy católico. Me llamo Francesco, como él. Mi chica es ortodoxa, pero el Papa Francesco es la persona justa. Se ve que ha cambiado todo porque habla con el corazón al corazón. Pero ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué caminos lo condujeron hasta el Vaticano? ¿Cómo llegó a estar hoy en la piel y en el alma del Papa Francisco y ser el líder espiritual de los católicos de todo el mundo? La designación de este nuevo Papa llama la atención de los fieles de todo el planeta. A muy pocos le es familiar el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Y pedir al pueblo que rezara por él, dijo: I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El fin del mundo. ¿Es casualidad o Francisco solo se refería a la gran distancia entre Roma y Buenos Aires? Pero Malaquías no fue el único que une la llegada de Francisco al Vaticano con el fin del mundo. En el siglo XVI, el médico y consultor astrológico Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, predijo la llegada de un hombre de color con mucho poder en el siglo XXI, que anunciaría el fin de los tiempos. Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente comenzarán las guerras e invasiones del Rey Negro. En la Edad Media esto fue interpretado como la llegada de un Papa Negro, ya que en aquellos años el sumo pontífice era el hombre con mayor poder en el mundo, el Rey Negro. Pero ¿por qué Francisco sería el Papa Negro?
Para muchos la respuesta está en el origen jesuita de este papa y lo relaciona con el color de la sotana que usan los miembros de su orden. Si buscan profecías, la más interesante data de la década de 1960. Un ex sacerdote australiano llamado Morris West, un popular novelista, escribió Las sandalias del pescador, las sandalias de San Pedro. Lo que predijo a mediados de los 60 es que iba a haber un papa de Europa Oriental, y al final de su vida, en 2002 o 2003, Morris West publicó otra novela titulada Eminencia, y en ella nuevamente hablaba sobre una elección papal. ¿Y qué predijo? Que un argentino iba a ser papa. Así que si quieren una profecía, esa es una contrastada. Otros van más allá y hablan de la relación de los jesuitas con el poder. A través de los tiempos, el superior de esta orden se le conoció como el Papa Negro por el poder que tenía dentro de la compañía. Poder que se extendía hasta aquellos lugares donde los jesuitas llegaban para realizar su tarea evangelizadora. Esto muchas veces inquietaba a los gobernantes de aquellos reinos y países que veían en los jesuitas un peligro de un poder latente dentro de su propio poder. Fueron muy cuestionados y criticados. Napoleón habló de ellos en sus memorias y advirtió que los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El objetivo de esta organización es el poder en su más despótico ejercicio, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. La Compañía de Jesús, que muchos interpretan como una compañía en el sentido militar de la palabra, mientras que para San Ignacio era una compañía de amigos, de compañeros de Jesús. Hoy un jesuita está al frente de la Iglesia Católica. Francisco es el líder espiritual de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Hoy la situación es muy diferente. A pocos kilómetros de la plaza de San Pedro, el Papa anterior, Benedicto XVI, se encuentra vivo y meditando en la casa de retiro de Castel Gandolfo. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron a renunciar a Benedicto XVI? Existen muchas hipótesis. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà. Per il bene della Chiesa, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Para mí la cuestión era muy simple. Con su usual claridad, coherencia y sinceridad, dijo que había sentido que sus fuerzas flaqueaban, sobre todo en los últimos tiempos. Benedicto no renunció solo por motivos de salud, por el corazón, por el reumatismo. En realidad, por un lado, racionalmente había decidido que no quería vivir una vejez de gran sufrimiento como Juan Pablo II. Pero por otro, su decisión se aceleró por las crisis que se multiplicaron dentro de la Iglesia. No creo que sea correcto ver las cosas en términos de crisis. Crisis con el mundo islámico, crisis con el mundo hebreo, crisis con el mundo de la ciencia, hasta la gran explosión del Batilix. Estos documentos que mostraron una curia dividida, notas de cardenales, corrupción, falta de transparencia del Banco del Vaticano. Los documentos desvelados en el Batilix hablan de la corrupción en licitaciones inmobiliarias del Estado Pontificio, manejos irregulares en el Banco Vaticano e incluso un complot para asesinar a Benedicto XVI. De esta filtración interna de documentos se culpa a su mayordomo Paolo Gabriele. La renuncia del Papa fue una renuncia potente. Un gesto potente que echó a un sistema entero de poder. Él se opone a quien daña el rostro de la Iglesia. Está contra la suciedad de la Iglesia, ¿no? Y se encontró con la suciedad dentro de su propia casa. Ya en el siglo XIII, debido a las luchas internas, el Papa Celestino V habilitó la renuncia papal en el derecho canónico. En medio del escándalo, Benedicto decide hacer uso de este derecho. Seguramente el Papa Benedicto tuvo la intuición, yo diría casi revolucionaria, de pensar que era el momento de un cambio. Mostró que el papado es un servicio
Esto muchas veces inquietaba a los gobernantes de aquellos reinos y países que veían en los jesuitas un peligro de un poder latente dentro de su propio poder. Fueron muy cuestionados y criticados. Napoleón habló de ellos en sus memorias y advirtió que los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El objetivo de esta organización es el poder en su más despótico ejercicio, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. La Compañía de Jesús, que muchos interpretan como una compañía en el sentido militar de la palabra, mientras que para San Ignacio era una compañía de amigos, de compañeros de Jesús. Hoy un jesuita está al frente de la Iglesia Católica. Francisco es el líder espiritual de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Sin duda, esta es una situación de poder concentrada en un solo hombre, como advirtiera Napoleón. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? A través de la historia, mitos y leyendas rodearon a esta orden que en 1540 la fundara Ignacio de Loyola. Fueron fundados con una innovación, que no eran monjes mendicantes, sino que como si fuese el brazo armado de un ejército, ¿no? Están en el frente de batalla. Hay un cuarto voto que los jesuitas hacen al término de su formación. Cuando el Papa directamente, o a través de nuestros superiores, quiera darnos una misión, un encargo, una tarea a la compañía, nosotros debemos estar dispuestísimos a obedecer sin hacer preguntas, partir de inmediato y tratar de hacer con todo nuestro corazón lo que el Papa pide. Por esta lealtad incondicional al Papa fueron llamados los soldados de Dios. Como Ignacio de Loyola sabía que el Papa podía enviarlos de misión a los lugares más recónditos del planeta, pensó que quien integrase su orden debería estar muy bien preparado. Buscaba a la gente, ¿a cuál? A la gente que era toda católica como él. No, a los que estaban lejos, a los que no lo conocían. San Ignacio fundó esta orden para poner a disposición de la Iglesia, y en particular el gobierno del Santo Padre, a un grupo de religiosos, de sacerdotes, que estuviesen bien preparados, que tuviesen una espiritualidad sólida y una buena formación cultural para poder ser enviados a cualquier lugar donde el Papa considerase que era útil para la Iglesia. El conocimiento ocupó desde los comienzos de la orden un lugar importante en la formación de un jesuita. Francisco, por ejemplo, habla varios idiomas y su formación incluye, entre otros, estudios superiores en filosofía, humanidades, ciencias y teología. Era gente intelectual y han tenido un grandísimo protagonismo en la contrarreforma. Reglas muy similares a la de los jesuitas, casi militar. Es alguien que viene hablando de la opción por los pobres hace muchos años y que ha tomado posiciones muy firmes durante mucho tiempo. Y no le tengan miedo a los mercaderes de la muerte, que acá, muy cerquita, están pensando cómo hacer para que la muerte llegue de una manera razonable. A principios de la década de los 70 termina la prohibición y el peronismo regresa al poder. Durante esos años el padre Bergoglio es nombrado provincial de la orden jesuita. Con este viento a favor realiza un gran trabajo social yendo a las zonas pobres de Buenos Aires para ayudar a los más necesitados. La gente de la villa lo siente como alguien propio del lugar. Ha trabajado arduamente en el tema de trata de las personas, el trabajo esclavo. En la escuela nos enseñan que la asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes. Una vez que él fue a dar una charla a una villa, iba en un colectivo, y ahí subieron muchos trabajadores de la propia villa, y lo reconocieron. Y cuando él dio la charla, uno se paró y dijo, usted venía con nosotros en el autobús. Eso es una señal para nosotros. Lo consideramos realmente un hermano nuestro. Son sometidos que después no caben en el sistema y son material de descarte. Yo a Jorge Bergoglio lo conocí en la década del 70. Yo en ese momento era una abogadita y era un curita. Y yo estaba en el estudio, vino un amigo mío y entró con un curita, porque me venían a hacer una consulta. Era un hombre joven y muy conmovido por el dolor ajeno. Ese era Jorge, un hombre preocupado. Vivíamos en un país convulsionado. En 1976 ocurre un hecho que cambiaría drásticamente el rumbo de Argentina.
El 24 de marzo, un golpe militar termina con el gobierno democrático y comienza una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país. Fue provincial de los jesuitas desde 1973. Era joven, era un momento muy difícil en la historia de Argentina. Había una junta militar en el poder, pasaban cosas terribles y había muchas discusiones sobre su papel en eso. Este golpe encuentra al padre Bergoglio y a sus sacerdotes trabajando dentro de los barrios marginales. Hay acusaciones de que la alta jerarquía eclesiástica está colaborando con el régimen militar. Porque hubo un conflicto con la Iglesia Católica, con su jerarquía, porque una parte de la jerarquía fue cómplice. En este contexto no es fácil para el padre Jorge Mario Bergoglio llevar adelante su labor pastoral. Su alma se debate entre su deber como jesuita y el sentimiento propio de ayudar a los excluidos y marginales. Y a la vez debe mantener a sus sacerdotes y a su orden lejos de la politización para no ponerlos en peligro. En rápidos operativos, los militares entran en estos barrios y tiempos el superior de esta orden se le conoció como el Papa Negro por el poder que tenía dentro de la compañía. Poder que se extendía hasta aquellos lugares donde los jesuitas llegaban para realizar su tarea evangelizadora. Esto muchas veces inquietaba a los gobernantes de aquellos reinos y países que veían en los jesuitas un peligro de un poder latente dentro de su propio poder. Fueron muy cuestionados y criticados. Napoleón habló de ellos en sus memorias y advirtió que los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El objetivo de esta organización es el poder en su más despótico ejercicio, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. La Compañía de Jesús, que muchos interpretan como una compañía en el sentido militar de la palabra, mientras que para San Ignacio era una compañía de amigos, de compañeros de Jesús. Hoy un jesuita está al frente de la Iglesia Católica. Francisco es el líder espiritual de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Sin duda, esta es una situación de poder concentrada en un solo hombre, como advirtiera Napoleón. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? A través de la historia, mitos y leyendas rodearon a esta orden que en 1540 la fundara Ignacio de Loyola. Fueron fundados con una innovación, que no eran monjes mendicantes, sino que como si fuese el brazo armado de un ejército, ¿no? Están en el frente de batalla. Hay un cuarto voto que los jesuitas hacen al término de su formación. Cuando el Papa directamente, o a través de nuestros superiores, quiera darnos una misión, un encargo, una tarea a la compañía, nosotros debemos estar dispuestísimos a obedecer sin hacer preguntas, partir de inmediato y tratar de hacer con todo nuestro corazón lo que el Papa pide. Por esta lealtad incondicional al Papa fueron llamados los soldados de Dios. Como Ignacio de Loyola sabía que el Papa podía enviarlos de misión a los lugares más recónditos del planeta, pensó que quien integrase su orden debería estar muy bien preparado. Buscaba a la gente, a la gente que era toda católica como él. No, a los que estaban lejos, a los que no lo conocían. San Ignacio fundó esta orden para poner a disposición de la Iglesia, y en particular del gobierno del Santo Padre, a un grupo de religiosos, de sacerdotes, que estuviesen bien preparados, que tuviesen una espiritualidad sólida y una buena formación cultural para poder ser enviados a cualquier lugar donde el Papa considerase que era útil para la Iglesia. El conocimiento ocupó desde los comienzos de la orden un lugar importante en la formación de un jesuita. Francisco, por ejemplo, una familia de inmigrantes italianos que nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una iglesia emblemática que es San José de Flores, donde él tuvo una confesión siendo un adolescente. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Entré, sentí que tenía que entrar, esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Y veo que venía un cura caminando, no lo conocía, no era de la iglesia. Y ahí yo no sé qué me pasó, sentí como que alguien me agarró de adentro y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé. Jesús no espera que lo vayan a buscar, sale al encuentro. Tras diplomarse como técnico químico y siguiendo aquel llamado místico,
A los 21 años ingresa en el seminario de la Compañía de Jesús para convertirse en un sacerdote jesuita. Unos tenemos que estar al servicio de los otros, ayudarnos así. Como jesuita tuvo una brillante formación intelectual. Fue docente en literatura y psicología y a la vez cursó estudios en humanidades y teología. Durante la década de los 60, Bergoglio se encuentra ideológicamente ligado al peronismo, un partido liderado por Juan Domingo Perón, que desde 1955 estaba prohibido en Argentina. Sin embargo, a pesar de la prohibición, en los años 60 Bergoglio fue el director espiritual de un grupo de jóvenes católicos llamados la Guardia de Hierro, una agrupación formadora de cuadros políticos peronistas con reglas muy similares a la de los jesuitas, casi militar. Es alguien que viene hablando de la opción por los pobres hace muchos años y que ha tomado posiciones muy firmes durante mucho tiempo. Y no le tengan miedo a los mercaderes de la muerte, que acá muy cerquita están pensando cómo hacer para que la muerte llegue de una manera razonable. A principios de la década de los 70 termina la prohibición y el peronismo regresa al poder. Durante esos años el padre Bergoglio es nombrado provincial de la Orden Jesuita. Con este viento a favor realiza un gran trabajo social yendo a las zonas pobres de Buenos Aires para ayudar a los más necesitados. La gente de la villa lo siente como alguien propio del lugar. Ha trabajado arduamente en el tema de trata de las personas, el trabajo esclavo. En la escuela nos enseñan que la asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes. Una vez que él fue a dar una charla a una villa, iba en un colectivo, y ahí subieron muchos trabajadores de la propia villa, y lo reconocieron. Y cuando él dio la charla, uno se paró y dijo, usted venía con nosotros en el autobús. Eso es una señal para nosotros. Lo consideramos realmente un hermano nuestro. Son sometidos que después no caben. Con su usual claridad, coherencia y sinceridad, dijo que había sentido que sus fuerzas flaqueaban, sobre todo en los últimos tiempos. Benedicto no renunció solo por motivos de salud, por el corazón, por el reumatismo. En realidad, por un lado, racionalmente había decidido que no quería vivir una vejez de gran sufrimiento como Juan Pablo II. Pero por otro, su decisión se aceleró por las crisis que se multiplicaron dentro de la Iglesia. No creo que sea correcto ver las cosas en términos de crisis. Crisis con el mundo islámico, crisis con el mundo hebreo, crisis con el mundo de la ciencia, hasta la gran explosión del Batilix. Estos documentos que mostraron una curia dividida, notas de cardenales, corrupción, falta de transparencia del Banco del Vaticano. Los documentos desvelados en el Batilix hablan de la corrupción en licitaciones inmobiliarias del Estado Pontificio, manejos irregulares en el Banco Vaticano e incluso un complot para asesinar a Benedicto XVI. De esta filtración interna de documentos se culpa a su mayordomo Paolo Gabriele. La renuncia del Papa fue una renuncia potente. Un gesto potente que echó a un sistema entero de poder. Él se opone a quien daña el rostro de la Iglesia. Está contra la suciedad de la Iglesia, ¿no? Y se encontró con la suciedad dentro de su propia casa. Ya en el siglo XIII, debido a las luchas internas, el Papa Celestino V habilitó la renuncia papal en el derecho canónico. En medio del escándalo, Benedicto decide hacer uso de este derecho. Seguramente el Papa Benedicto tuvo la intuición, yo diría casi revolucionaria, de pensar que era el momento de un cambio. Mostró que el papado es un servicio y también reconoció sus propios límites, dado que dijo en latín y muy solemnemente, reconozco mi incapacidad de administrar bien mi misión. El 28 de febrero de 2013, la renuncia se hace efectiva. Más de 1.000 millones de fieles lamentan la pérdida de su líder espiritual y posan su mirada en el Vaticano. Aquí se elegirá al nuevo Papa.
Gracias a que la mayoría de los cardenales se halla en Italia para acompañar a Benedicto el último día de su papado, el cónclave se convoca solo 12 días después. Miles de fieles van a acompañar a Benedicto el último día de su papado. El cónclave se convoca solo 12 días después. Miles de fieles van llegando a la plaza de San Pedro. Tras entrar, los cardenales posan su mano sobre la Biblia y juran mantener el secreto de todo lo que allí pase. Los 115 cardenales de todo el mundo quedan entonces aislados en un recinto sellado, bajo el fresco de Miguel Ángel, El juicio final, dentro de la Capilla Sixtina. Los ojos de millones de fieles en el mundo están puestos en esta chimenea. Pronto comienzan las votaciones. Después de 4 votaciones, los cardenales aún no se han puesto de acuerdo. El nuevo papa debe tener los 2/3 de los votos o los 2/3 más 1. Han transcurrido 25 horas desde que comenzó el cónclave y el humo sigue siendo negro. En la plaza, gente de todo el mundo se une bajo un mismo deseo: conocer a quién será su nuevo líder espiritual. De repente, a las 8 menos 20 de la noche del 13 de marzo de 2013, la gente empieza a notar un cambio en el color de la fumata. Muchos no lo pueden creer, pero pronto comienzan a sonar las campanas y ya no hay dudas. Después de casi 26 horas y 5 votaciones, el 13 de marzo de 2013 a las 19:40, el mundo conoce el nombre del nuevo papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El elegido es el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, un sacerdote de la Compañía de Jesús. The Argentinian Jorge Mario Bergoglio is the new pope. As pessoas estão muito emocionadas. Nous sommes en direct depuis le balcon avec ce spécial Habemus Papa, dans l'attente de la bénédiction. Many burst with joy when they heard the new pope's name, but the general atmosphere is that of surprise. Nobody had thought of Cardinal Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma.